Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas Sonia, bienvenida Sara, bienvenida Loida, Mirna, también Limpia, Liliana, que se van sumando. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Qué suerte Sonia. Ahí saluda Sara. Bueno, espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Espero que hayan podido, ¿verdad? Pasar en familia, no sé, cocinando, compartiendo. Ahí vi que Mirta estuvo ya aplicando una receta, ¿verdad? Que tenemos en nuestro manual, que es una receta que me encanta, que es la sopa paraguaya, ¿verdad? En realidad casi todas las comidas paraguayas, todas las recetas de comida paraguaya luego me encanta. Soy amante de la cocina paraguaya, ¿verdad? Ya estamos a unos días nada más de ingresar al módulo de cocina paraguaya. Vamos a estar hablando un poquitito, ¿verdad? También de historia, ¿verdad? Porque acuérdense que, como les dije, ¿verdad? Cuando me presenté, yo particularmente empecé a estudiar cocina porque me di cuenta de la importancia que tiene tanto para un país, para una cultura, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me encanta de Paraguay es su gastronomía. Sí, si bien sabemos que también hay comidas de otros países que son fantásticas, creo que cada uno tiene que amar primero y aprender lo suyo antes de poder eh, querer, ¿verdad?, lo que es de otro país. Si estamos muy acostumbrados muchas veces a valorar mucho lo que es del extranjero y no le damos muchas veces el valor que se merece también lo que es nuestro. Sí, bienvenidas a las personas que se están sumando. Bienvenida Rocío, Ali también que está ahí presente, Cintia, bienvenida Cintia también, que siempre le veo, creo que a Cintia una vez nomás lo que no le vi. La verdad que Cintia creo que si sigue así puede estar ahí compitiendo para mejor alumno. Esa es la actitud, Cintia. A ver, también, bueno, vamos a seguir el día de hoy. El día de hoy vamos a seguir con nuestro módulo. Nosotros estuvimos ya hablando de varios temas en este módulo 6. Sí, ya estuvimos hablando de las temperaturas de riesgo, cuáles son las temperaturas ideales de mantenimiento, congelado, de algunos ingredientes, ¿verdad? Sabemos que los vegetales, lo ideal es que estén a una temperatura fresca, que la carne, para poder mantener bien, es prácticamente obligatorio que esté a una temperatura de congelado, que es de menos 18 grados para abajo. También estuvimos viendo cuáles son las herramientas óptimas para poder trabajar en la cocina de una manera profesional. Ya estuvimos viendo qué es la mise en place. Ya veo que las personas que envían, que ya van practicando, que están cocinando cualquier receta que sea, es sumamente importante hacer la mise en place, ¿verdad? Entonces, esas cosas que ya vamos aprendiendo, les felicito a las personas que ya van implementando, ¿verdad? No es excusa que no tengo, no tengo bolsa. En cualquier taza puedo distribuir mi mise en place, o en cualquier platito, ¿verdad? Porque me imagino que cada uno tiene un plato, una taza, algunas tazas, ¿verdad? Entonces, lo importante es agarrar el hábito para para que pueda salir de manera natural, ¿sí? Después van a ver que ya va a ser de manera natural. También estuvimos viendo las tablas, la importancia de tener en el caso si voy a usar la misma tabla, de limpiar si es que corté alguna carne cruda, algún pollo crudo, para evitar contaminación, ¿verdad? Para evitar una contaminación cruzada. Entonces, estuvimos tocando temas muy importantes
que no solamente nos va a ayudar a tener conocimiento, sino que en este curso nosotros vamos a estar calificando. Yo voy a estar calificando eso a la hora de tener nuestras prácticas y por sobre todo también nuestro examen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tener una buena mise en place. Antes de cocinar yo tengo que estar haciendo mi mise en place. Entonces, todas esas cosas yo voy a ir controlando, tener bien limpio, trabajar en un área limpia. Entonces, vamos a seguir el día de hoy con nuestro módulo 6. ¿Qué temas vamos a tocar el día de hoy? El día de hoy vamos a estar hablando de los pescados, ¿sí? Vamos a hablar una parte básica de los pescados específicamente de río, ¿verdad? Eh, que normalmente estamos más acostumbrados a comer porque no tenemos mar. Y también los cortes de los vegetales, ¿sí? Ya hice una parte de un video de algunos cortes. En estos días voy a estar realizando otros cortes para poder mostrarle para que ustedes puedan ir practicando. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver los nombres, más o menos cuánto sería el centímetro que tiene, cuál sería el diseño que tiene. Entonces, como ya estuvimos viendo también en la clase anterior, hablamos un poco de la carne o de las carnes, ¿verdad? Y estuvimos viendo qué carnes son más recomendadas y qué carnes tienen un tiempo más largo de cocción. Lo mismo los cortes. Por ejemplo, si yo tengo cortes muy chiquitos, evidentemente mi menú o mi cocción no va a ser muy larga, ¿sí? Entonces, cortes un poco más grandes, trozos más grandes, pueden ser para cocciones más largas. ¿Por qué? Porque por el tamaño tardan un poco más en cocinarse. Si son cortes muy pequeños, se van a pasar de cocción. O sea, los cortes más pequeños son para preparaciones más cortas, ¿sí? Entonces voy a compartirles mi pantalla. Bienvenidos a las personas que se sumaron recién, que se están sumando. Mirna, Nilsa también. Rocío, Tania. Aprovecho también que están unas personas para poder insistir, la verdad, que puedan ponerse al día con las actividades, porque después ya van a ser netamente prácticas. O sea que ya no vamos a tener muy pocas actividades en la plataforma, entonces para que se puedan poner al día y se dediquen netamente a cocinar, a poner en práctica lo aprendido, ¿sí? Entonces voy a compartirles mi pantalla desde el celular. Si me pueden confirmar, por favor, si es que... Ahí está. Bueno, ¿me pueden confirmar si es que ven mi pantalla? Sí, se ve, profesor. Muchas gracias, Sí, se Liliana. ve. Súper, muchísimas gracias. Bueno, importante también que puedan ir leyendo, ¿verdad? No solamente quedarse con lo que leemos o lo que vemos acá en las clases, sino que también ir leyendo por mi cuenta, porque hay muchísima información muy valiosa a la hora de poner en práctica no solamente la práctica. A ver si por favor Alba puede apagar su micrófono. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un poco, ¿verdad? Lo que son los pescados, ¿sí? Porque tenemos en nuestro recetario un menú, una receta utilizando un surubí. Y entonces, por eso vamos a estar tocando el pescado. También es uno de los alimentos que nos aporta proteína, nos aporta muy buena proteína porque es bajo en grasa, ¿verdad? Entonces,
En este caso, la carne de pescado es muy rica en proteínas, vitaminas, minerales y pobre en grasas, ¿sí? Salvo, por ejemplo, los pescados azules. Y el contenido de grasa representa el 5% de los pescados blancos, hasta más del 15% en pescados azules. ¿Sí? Los pescados blancos contienen poca grasa y esta disminuye conforme aumenta la profundidad en la que viven, debido a que necesitan menos movimiento y alimento. ¿Sí? ¿Cuál es el manejo higiénico del pescado? ¿Sí? A ver si pueden apagar su micrófono las personas que van ingresando, por favor. Nilsa, si puede apagar su micrófono. Muchas gracias. Bueno, el manejo higiénico del pescado. El pescado es más perecedero debido a los siguientes fenómenos. ¿Sí? O sea que es un poco, se descompone más rápidamente que otra materia prima, ¿sí? O que otra proteína. ¿Sí? Por ejemplo, tiene un alto contenido de agua. ¿Sí? Entonces, donde hay oxígeno, hay microorganismos. Entonces, por eso es que es una de las razones por la cual se descompone o se deteriora más rápido, ¿sí? Por ejemplo, también a mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados, mayor oxidación de la carne. También la penetración enzimática se ve acelerada por el aumento de la temperatura en cuanto se sacan del agua. Sabemos que en el agua hay otra temperatura y fuera del agua hay otra temperatura. Entonces, al cambiar la temperatura del pescado, eso hace también de que el pescado, por ende, sea menos, o sea, dure menos, ¿verdad? También el nivel, bajo nivel de ácido láctico, que sería el conservador que controla el crecimiento microbiano. O sea, que hay menos. Esto se debe a que durante la captura los peces luchan y gastan prácticamente todo el glucógeno que contienen en los músculos. También lo recomendable, ¿verdad?, es tener utensilios separados para el trabajo de pescados y mariscos. No utilizar agua caliente para el lavado o limpieza de los utensilios para pescados, debido a que el agua caliente fija los olores. Normalmente, por ejemplo, para sacar grasa de otras preparaciones, lo ideal es lavar con agua hirviendo o con agua caliente nuestros utensilios. Pero esto no aplica en los pescados, ¿sí? Porque tienen composiciones diferentes y estas son algunas de las razones por la cual debemos de tener mayor seguridad a la hora de trabajar con pescado, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características que tiene que tener un pescado óptimo o apto para ser consumida? ¿Sí? Uno, que tiene que provenir de fuentes seguras. ¿Sí? También tiene que tener olor agradable, especialmente a mar o a río. Depende de qué tipo de pescado sería. También tiene que ser una carne firme, también elástica al tacto, ojos brillantes, prominentes por su forma de muerte, ¿sí? Escamas muy apretadas y brillantes, espinas adheridas a la carne, ¿sí? Branquias rojas y rosadas y aleta con sus membranas intactas, ¿sí? En el manual que ustedes tienen, en cada módulo tienen manuales. Muchas veces nosotros no tocamos lo total porque si no va a ser muy largo. Entonces trato de resumir la parte más importante, pero yo les invito a que puedan leer un poco más. Ahí van a poder, van a poder encontrar las características de los pescados. Depende de qué tipo de pescado sea, ¿verdad? O también
van a encontrar una imagen donde se citan los nombres de diferentes pescados, ya sea de agua dulce o agua salada. Entonces les invito a que puedan leer el material, puedan seguir leyendo el material. A ver, hola Reineria, ¿qué tal? ¿Será que podrías apagar tu micrófono, por favor? Bueno, entonces vamos a seguir ahora mismo vamos a estar ingresando en una de las partes también muy importantes, que son los cortes de los vegetales, ¿sí? Existen diferentes tipos de cortes, muchas veces el nombre también depende de qué tipo de vegetal sería. El día de hoy vamos a aprender la parte teórica y nombre. Yo ya le estuve haciendo, como les dije, un video, voy a estar subiendo después, de algunos cortes, cómo es la manera correcta de cortar, cómo se ve en la práctica. Pero el día de hoy vamos a tocar, y me gustaría que puedan anotar porque ya van a encontrar en su recetario los nombres de los cortes. En este caso vamos a comenzar con el corte Brunoise. Se escribe Brunoise, como pueden ver, pero se pronuncia Brunoise. Acuérdense que la mayor parte de los términos gastronómicos que estamos utilizando provienen del francés, ¿sí? Que fueron los que modificaron y cambiaron y le dieron el estilo que ahora tiene la gastronomía moderna. En este caso el Brunoise es un corte pequeño, sería el corte más pequeño que vamos a encontrar de cualquier vegetal. Se puede utilizar cebolla, se puede utilizar zanahoria, se puede utilizar morrón, locote, se puede utilizar ajo, brunoise. Generalmente esos son los vegetales más tradicionales del cual se utiliza brunoise. Cebolla, zanahoria, locote, ajo, ¿sí? Normalmente esos son los cortes en brunoise que más se utilizan, ¿sí? Para ser un poco más exactos, el brunoise fino tiene 2 milímetros cuadrados, ¿sí? El brunoise grueso tiene 3 a 4 milímetros cuadrados, ¿sí? También puede existir en recetas que se le puede llamar brunoise, se le denomina también a una mezcla de zanahoria, cebolla, puerro y apio, utilizada para aromatizar preparaciones de corta cocción, hasta 15 minutos. O sea, de repente eso también de acuerdo al contexto de la receta, ¿sí? Pero obviamente si les dice, en una receta les dice corte de cebolla en brunoise, o le dice cebolla brunoise, o les dice morrón brunoise, quiere decir que ese vegetal, con ese vegetal utilizamos el corte brunoise, ¿sí? Luego tenemos el siguiente corte que se llama jardinera, ¿sí? ¿Qué es la jardinera? La jardinera es un corte en cubos pequeños, que tiene una medida aproximada de 5 a 6 milímetros cuadrados y se aplica a una variedad de vegetales, ¿sí? Se puede utilizar para remolacha, se puede utilizar para zanahoria, se puede utilizar para papa. Entonces son cortes un poco más grandes que el brunoise, ¿sí? Eso no se preocupen que a medida que vayamos realizando recetas, vamos a ir también practicando con los cortes, ¿sí? Luego tenemos el siguiente corte que vendría a ser, que son también jardinera, ¿sí? Solamente que en este caso serían jardineras un poco más grandes, como unos bastoncitos pequeños, ¿sí? La medida sería de 5 milímetros por 3 a 5 centímetros, ¿sí? O que son un poco más alargadas, ¿sí? Luego tenemos la macedonia, ¿sí? El corte macedonia son cortes en cubos, que tienen una medida de 1 a 2 centímetros cuadrados.
sea que son cuadraditos que tienen entre un centímetro cuadrado o 2, depende de la preparación. ¿Sí? Generalmente la macedonia se utilizan para realizar, por ejemplo, cocciones un poco más largas. ¿Sí? Luego tenemos el mirepoix. El mirepoix son cortes medianos. ¿Sí? Está entre una macedonia y está entre un brunoise, que en este caso el mirepoix son cortes en dados irregulares. ¿Sí? No es necesario que sean cuadrados ni que sean alargados, sino son cortes irregulares, y creo que la mayoría de nosotros normalmente cortamos en mirepoix, ¿verdad? Muchas veces en casa cortamos cortes de repente irregulares, no tan chiquitos, no tan grandes, y como se dan cuenta en la imagen, como que tienen formas diferentes, ¿verdad? Entonces, se pueden utilizar también en zanahoria, cebolla, puerro, apio, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, para aromatizar preparaciones de larga cocción. El tamaño del corte es aproximado 2 centímetros cuadrados, ¿sí? Y las proporciones de los vegetales son iguales a las del brunoise. ¿Sí? O sea que es un tipo de brunoise, pero más grande. ¿Sí? Son cortes que no necesitan que sean tan perfectos, que no son, porque generalmente se utilizan en preparaciones que vamos a licuar, por ejemplo. Por ejemplo, se puede utilizar un mirepoix para hacer alguna sopa, para añadir a alguna sopa, que luego se va a estar licuando, ¿sí? O sea que no es un corte muy elaborado, muy trabajado el mirepoix. Luego tenemos el corte juliana, ¿sí? Que son cortes alargaditos. Son tiras alargaditas, que también se aplican en diferentes, en diferentes vegetales, como cebolla, zanahoria, también tenemos los morrones, ¿sí? Los zapallitos italianos, que son los zucchinis. Entonces, normalmente la juliana, pueden haber la juliana larga, la juliana corta, la juliana fina y la juliana gruesa. Eso depende también de la preparación que yo voy a estar realizando. Pero lo ideal es el hervor de la juliana, ¿verdad? Que normalmente el largo tiene de 5 a 6 centímetros y la corta, pero entre la larga y la corta hay 1 centímetro nada más. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Pero en este caso, ya tenemos que saber, Juliana, cortes de vegetales en tiras, de 5 a 6 centímetros de largo aproximadamente. ¿Sí? Entonces, cuando la receta les dice Juliana, bueno, ya sabemos que son cortes alargaditos, son como tiritas, como podemos ver en la imagen, tiras finitas. ¿Sí? De 2 milímetros aproximadamente, 2, 3, hasta 4 milímetros de grosor, o sea que de ancho. Luego tenemos los cortes bastones, ¿sí? Que son bastoncitos más gruesos que la juliana, que las julianas. Tienen normalmente de ancho 0,5 centímetros, ¿sí? Y de largo 6 centímetros, o sea que es como una juliana pero más gruesa. Y estos son bastones, generalmente se utilizan, se realizan cortes, por ejemplo, zanahoria, papas, o sea que se hacen cortes con vegetales un poco más grandes, ¿sí? Con un tomate, por ejemplo, no puedo hacer ni una juliana, tampoco hago bastones. Entonces, como les dije, ¿verdad? Depende también muchas veces del vegetal con el cual voy a trabajar. Por ejemplo, vamos a ver después una selga. Tengo una selga, no voy a poder hacer un corte juliana. Para eso tiene otro nombre, ¿sí? Entonces, normalmente los bastones se hacen, por ejemplo, las papas fritas son un tipo de bastones, ¿sí? Que vemos normalmente de las papas. Las mandiocas, la mandioca también podemos realizar corte en bastones,
la zanahoria, corte en bastones también, ¿sí? Luego tenemos el vichy, que generalmente se utilizan con vegetales que son, tienen la forma de un cilindro, o sea que son redondas, ¿sí? Como en este caso una zanahoria, el ejemplo más fácil de hacer un vichy. Si es un vegetal que es redondeado, entonces el corte es directamente en forma inversa al círculo, ¿verdad? Entonces, normalmente tiene un espesor, como podemos ver ahí en la imagen, de 2 a 5 milímetros, dependiendo también de qué tipo de comida yo voy a hacer. Si necesito un poco más grueso, sabemos que si voy a hacer una preparación un poquitito más gruesa, se hace un poco más gruesa. Si es que no necesito que se cocine demasiado, hago más fino. Por ejemplo, en mi guiso yo puedo utilizar un corte de zanahoria MVC. Si en nuestro boriborí, por ejemplo, vamos a encontrar que nos dice zanahoria MVC. O sea, ya sabemos que son cortes de zanahoria, ¿verdad? En forma redondita. Vamos a ver después en las imágenes, que va a ser más fácil y en la práctica, así que no se preocupen. Lo importante es que puedan manejar los nombres técnicos y luego vamos a poner en práctica todo lo aprendido, ¿sí? Y como vimos, tenemos, como les dije, tenemos el vichy gros, que vendría a ser el vichy un poco más grueso, que es también zanahoria, pero un poco más gruesa para una preparación un poco más larga. Luego tenemos el corte en chiffonade, ¿sí? Que ya les había hablado una vez en una de las clases. En este caso, el chiffonade se le llama a los cortes en tiras de vegetales de hoja, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si yo tengo una selga, tengo mi espinaca, tengo algún otro vegetal que sea en hoja, por ejemplo, una zanahoria no es un vegetal en hoja, un tomate no es un vegetal en hoja, sino que son hojas normalmente verdes, ¿verdad? Que lo más fácil es una selga, una espinaca, ¿sí? Buenas tardes, Lourdes. Si por favor podrías apagar tu micrófono. Muchas gracias. Luego tenemos el corte de cebolla, que puede ser llamado pluma o también juliana, ¿sí? Que es el mismo, sería para la misma finalidad que una juliana en zanahoria. Solamente que en este caso, por ser de cebolla, se le puede llamar pluma. O generalmente van a encontrar en algunas recetas, en la mayoría de las recetas, cebolla en juliana, ¿sí? Que son tiritas. Como podemos ver, la primera imagen, que está la imagen de hacia atrás, tiene la forma de una cebolla, ¿sí? Entonces el corte es de manera opuesta. Se pueden fijar, pueden ver las flechitas que van para abajo, ese es el sentido en el que va a ir nuestro cuchillo, ¿sí? Entonces, esa es la manera correcta de realizar un corte de cebolla en pluma o cebolla juliana. Y normalmente puede ser, eso dependiendo también de la preparación que yo voy a hacer. Si voy a hacer un tortillón de papa, puedo hacer una juliana finita, porque no necesita mucha cocción, ¿sí? Entonces, normalmente tenemos la fina o la gruesa. En este caso, por ejemplo, si vamos a hacer un chupín de surubí, lo ideal es que sea un poco más gruesa, ¿sí? Entonces tenemos la fina, que mide o tendría que medir de 2 milímetros, y la gruesa de 3 a 4 milímetros, ¿sí? Luego tenemos la cebolla en brunoise, ¿sí? La cebolla también tenemos en brunoise, que generalmente vamos a utilizar muchísimo en salsa, vamos a utilizar generalmente, o en este caso vamos a utilizar más cebolla brunoise, porque a mí me encanta la cebolla en casi todas las preparaciones que se le puede agregar cebolla.
Entonces, y aparte les digo que es una de los cortes que más me llevó tiempo aprender porque es un corte un poco más complicadito, que es manejar la cebolla. La cebolla en sí, uno porque te hace lagrimear, otro porque es un poco resbaladizo. Entonces, les invito a que puedan ya ir practicando apenas termine esta clase, apenas si van a volver a cocinar hoy a la noche para su cena, bueno, les invito a que puedan practicar el corte brunoise, es específicamente la cebolla, ¿sí? Como sabemos, el brunoise son cortes chiquititos, ¿sí? Cortes sumamente chiquitos, cuadraditos pequeños. En este caso, para hacer un corte brunoise también es de la misma posición en la que voy a empezar cortando una juliana y luego doy la vuelta, ¿sí? Y lo corto de manera transversal, ¿sí? Para que se queden cuadraditos pequeños. Luego tenemos los cortes de la papa, ¿sí? Generalmente estos son nombres para las papas o para la papa, ¿sí? Entonces tenemos los bastones, ¿sí? Que generalmente, como ya les dije, en la papa sería como normalmente hacemos la papa frita. Esos son cortes en bastones, son cortes alargaditos, alargados de 6 centímetros y 6 milímetros de ancho. ¿Sí? Puede ser un corte finito, más fino, puede ser un bastón un poco más grande de acuerdo a cuál sería la finalidad de mi preparación. Luego tenemos el carré, ¿sí? Que son papas cortadas en cubo, según su tamaño se llaman parmentier, que es un cubo de 1 centímetro cuadrado, o sea que es un cuadrado de 1 centímetro. Luego tenemos risoles, que es de 1,5, ¿sí? Cubos 1,5, o sea que es un poquitito más grande que el parmentier. Y luego tenemos el maxime, que es de 2 centímetros, o sea, es el doble del parmentier, ¿sí? Entonces, el carré se divide en cortes parmentier, o sea que parmentier, risoles y maxime. Lo que varía es el tamaño de cada corte. Pero en este caso, estos nombres son específicamente para la papa, ¿sí? Nombres de cortes de la papa, ¿sí? Parmentier, risoles y maxime. Luego tenemos noisette, que en este caso para hacer estas bolitas de diámetro de 2 centímetros, generalmente se necesita luego una herramienta específica para hacer este corte, ¿sí? Nada más yo estoy mencionando, no recuerdo si vamos a utilizar en alguna receta, creo que no, pero nada más para que puedan manejar y para que puedan manejar y sea conocimiento general de ustedes, ¿sí? Luego tenemos la parisien, que en este caso también es un noisette, pero un poco más grande, 5 milímetros más grande, en este caso. Luego tenemos una papa a la inglesa. En este caso son como, a ver, no se me viene la palabra, pero, ahí estamos. Son como pequeños barriles, ¿sí? Con la cara plana y 6 caras ovaladas. ¿Sí? Tampoco recuerdo, creo que en este corte tampoco vamos a utilizar ninguna receta, pero es importante conocer y saber, ¿sí? Entonces, si de repente el día de mañana ven una receta lleva algún corte con papa a la inglesa, ¿sí? Entonces ya van a manejar. Luego tenemos, en este caso son de la papa, seguimos con la papa, que es papa a la española. ¿Sí? Generalmente, por ejemplo, para hacer una tortilla española utilizamos el corte de papa a la española. Si voy a hacer un chupín de pescado, generalmente utilizo un corte de papa a la española. ¿Sí? Entonces son cortes en rodajas medianas, generalmente un espesor de 4 a 5 milímetros, dependiendo obviamente de cuál sería mi preparación o mi receta final. ¿Sí? Entonces estos son algunos cortes, un corte que veo que no está acá, que me gustaría que puedan anotar porque vamos a encontrar en algunas recetas, es el tomate
que el tomate tiene un único nombre de corte, que es el concassé. Se escribe con C-O-N, doble C-A y doble S, con E al final, concassé. En este caso, el corte del tomate concassé, primeramente, van a ver después en el video que les voy a mandar, van a ver cómo se hace un paso para poder sacarle la piel al tomate. No sé si muchas veces se fijaron en algunas preparaciones donde lleva mucho tomate y, por ejemplo, no licuan, por ejemplo, la salsa o lo que sea con ese tomate. No sé si muchas veces se fijan que la piel del tomate como que se arruga y se queda como una tirita en la comida. Bueno, entonces para evitar esa imagen, en la alta cocina se le saca la piel al tomate. ¿Sí? ¿Cómo se le saca la piel? Más fácilmente se hace un cortecito en cruz al tomate ahí en la cabeza, en la punta. Sumergimos por 1 minuto en agua hirviendo el tomate. Luego sacamos y ponemos en agua fría. Sacamos, dejamos nuevamente por 30 a 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto. Sacamos y sin ningún problema ya con la mano nomás sale la piel del tomate. ¿Sí? Luego se le saca también para algunas preparaciones, se le saca la semilla, o sea, la parte de adentro del tomate. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos o queremos dar un impacto, un mejor impacto visual, y queremos ver trozos cuadrados nada más del tomate, entonces le sacamos las semillas. En el caso de que si voy a hacer una salsa de tomate, yo puedo utilizar, es más, yo recomiendo a que se pueda utilizar todo el tomate. ¿Por qué? Porque a la larga o al final voy a licuar, entonces no se va a notar nada. ¿Sí? Y también luego vamos a ver cómo hacer una salsa básica de tomate. ¿Por qué es importante ponerle azúcar, por ejemplo, al tomate? ¿Por qué? Porque las semillas producen acidez. Muchas veces hay gente que come mucho tomate y no se da cuenta, o de repente tiene acidez, y es por el tomate, es por las semillitas del tomate. Tiene un compuesto que nos produce acidez. Entonces vamos a ver después, a la hora de hacer una salsa de tomate, una salsa básica, por qué se le pone el azúcar, por ejemplo. Entonces en este caso, el tomate con cassette se le saca la piel, se le saca las semillas y se realizan cortes en cuadraditos, ¿sí? Cortes cuadraditos del tomate. Vamos a ver después, no se preocupen, en la práctica y en el video también van a poder ver cómo cortar un tomate con cassette. Pero para que tengan una idea, también existe y vamos a utilizar el tomate con cassette. Bueno, luego vamos a comenzar porque me imagino que también ya vieron el término fondo, RUX, en algunas recetas. Entonces es importante manejar estos términos y por sobre todo saber qué es un fondo o saber qué es un RUX, para qué sirve, para qué funciona. Entonces, el día de hoy vamos a tocar qué, por ejemplo, es un fondo. ¿Sí? La definición teórica de un fondo se obtiene al llevar a ebullición productos como carne, huesos, verduras. Generalmente se preparan 2 por 1. ¿Qué sería 2 por 1? Que serían 2 partes del líquido, que puede ser agua, y una parte de la materia prima, puede ser mi hueso o puede ser mi vegetal. Entonces, sirve como alimento en sí mismo, ¿sí? O sea, puede ser un alimento, pero frecuentemente es más usado como una base de preparación de platos, ¿sí? Como sopas, salsas, consomés, guisos. Por ejemplo, muchas veces a mi guiso, cuando yo estoy preparando mi guiso, yo le pongo solamente agua. Entonces el agua obviamente es un líquido, pero no aporta nada de sabor. En cambio, una sopa, pero un fondo, sí aporta ya sabor.
Creo que la mayoría conoce lo que es ese fondo, el Calditos Nor, ¿sí? El Calditos Nor. Bueno, el Calditos Nor es un fondo ya preparado, ¿sí? Es un ingrediente muy importante, le aporta muchísimo sabor. Y no sé si se fijaron que viene, por ejemplo, eh, viene fondo de ave, viene fondo de res y viene fondo de vegetales. ¿Sí? Eso dependiendo de qué voy a preparar. Si yo voy a hacer una empanada de carne de vaca, yo no puedo ponerle, ¿verdad?, un fondo de carne de ave. O sea, puedo, pero lo ideal sería utilizar el fondo de res. O si yo quiero hacer mi propio fondo, a mí me gusta muchísimo, muchas veces, o generalmente en todas las veces, cuando limpiamos los vegetales, por ejemplo, limpiamos la cebolla, muchas veces normalmente lo ideal es sacarle la parte fea de la cebolla, sacarle las puntas. Por ejemplo, se pela la zanahoria, se corta la zanahoria, eh, la parte por ejemplo, del perejil, muchas veces no se utiliza la rama, la ramita. Entonces, todos esos residuos yo puedo hervir en agua para tener mi propio fondo de vegetal, ¿sí? Entonces, vamos a ver después, les voy a mostrar, y a mí me encanta, prueben, es muchísimo mejor que ponerle solamente agua. Ayer justamente tuvimos una actividad con un grupo en el cual yo estoy, un grupo de un voluntariado, y hicimos un domingo de estrogonofe, de pollo. Ya hice, ¿verdad? Y en este caso, compramos pechuga, la pechuga apartamos por un lado la carne y por otro lado el hueso, ¿sí? Todos los huesos o todos los huesos de la pechuga, juntamos todo en una cacerola, llenamos con agua o pusimos el doble en este caso de agua y dejamos hervir ese hueso. Sí, entonces ahí sacamos nuestro propio fondo de ave, nuestro propio fondo para usar en nuestro estrogonofe y también en nuestro arroz. Entonces, hay muchas veces, con la información yo puedo tomar ciertas medidas. O sea que si yo, me imagino que mucha gente no sabía o no sabe, y ahora ustedes ya saben, que de esos residuos yo puedo hervir, colar, obviamente, y utilizar solamente el líquido y ya tengo mi fondo de, de vegetal. ¿Verdad? O en este caso, mi fondo de ave, el cual hicimos ayer. Entonces, eso es un fondo. Es una preparación de carnes, huesos, verduras con líquido, que generalmente es agua. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos hoy en día, y no está mal, ¿verdad?, utilizar hoy en día los cubitos Knorr? Porque son mucho más rápidos, mucho más prácticos y tienen muy buen sabor. ¿Sí? Entonces, luego tenemos los fondos. Se clasifican en fondos claros y fondos oscuros. También depende de qué tipo de preparación voy a hacer. Por ejemplo, los fondos claros se toman, lo que no toman coloración y son de un sabor más delicado. Pueden ser de carne, de ave, de carne, algunos tipos de carne también, ave, pescado, de verduras, ¿sí? El fondo claro se emplea para sopas, cremas y velutes. Velutes es un tipo de salsa que vamos a ir viendo. Luego tenemos los fondos oscuros, que son caldos que se preparan dorando intensamente el hueso y las carnes al horno. Primeramente se hornean, si los huesos, las carnes, de ahí su color tirando hacia el marrón. Los fondos oscuros son la base de salsas oscuras, también para la confección de sopas y consomés. Consomés, ¿qué vendría a ser consomé? ¿Qué es un consomé? Un consomé es un caldo o una sopa, solamente que está en otro término, ¿sí? No se preparan con huesos de carnes blancas, normalmente.
Entonces, ya sabemos, si encontramos en nuestra receta fondo claro, bueno, puede ser un fondo de ave o puede ser un fondo de vegetales. Si encuentro fondo oscuro, es un fondo oscuro de res, normalmente. ¿Sí? Bueno, luego tenemos la sopa. ¿Qué es una sopa? La sopa es un plato alimenticio de base líquida, generalmente agua. Culinariamente es más elaborada que un caldo. O sea, como ya dijimos, un fondo o un caldo, en este caso es hervir mi materia prima en un líquido. En este caso, una sopa ya es más preparada, ya tiene cortes, ya tiene vegetales, ¿sí? Ya tiene más ingredientes. Cuando se preparan la sopa, se van añadiendo el caldo o fondo de base, los ingredientes que darán nombre a la misma. Por ejemplo, una sopa de cebolla que tenemos en nuestra receta. Obviamente, su nombre que lo dice es una sopa de cebolla, o sea que su mayor ingrediente es la cebolla. ¿Sí? Una sopa de zapallo, su mayor ingrediente es el zapallo. ¿Sí? Según los ingredientes que se añadan con propiedades nutricionales y de sabor, características, la sopa toma su nombre, por ejemplo, sopa de pescado, sopa juliana, sopa de espárragos, sopa de cebolla. ¿Sí? Entonces, en este caso también, los condimentos empleados con frecuencia son la sal, la pimienta, el pimentón dulce, la páprica, el perejil y toda clase de especies. Generalmente son los ingredientes principales de una sopa. ¿Sí? Obviamente, en este caso el vegetal principal, ¿verdad? Que sería mi cebolla, de una sopa de cebolla. Luego existen otros ingredientes igualmente indicados para espesar este tipo de platos. Como por ejemplo, se le puede agregar pastas cortas secas y arroz. También se le puede agregar, en algunos casos, algunas sopas. ¿Sí? Y luego tenemos una pequeña clasificación de sopas. ¿Sí? Que en este caso se clasifican según su densidad. ¿Sí? Su nombre lo dice, sopas claras o livianas y sopas ligadas o cremas, que son más espesas. Y luego tenemos los potajes. ¿Sí? Las sopas claras o livianas son más líquidas, ¿sí? Y en la que el caldo determina el sabor, ¿sí? En esta categoría entran los consomés. Los consomés es un tipo de sopa, pero es ligera, ¿sí? Es un caldito prácticamente, ¿sí? Luego tenemos las sopas ligadas o cremas. En estas sopas se trituran los ingredientes cocidos, generalmente verduras en puré, y se ligan con nata o con rux, ¿sí? En sopas llamadas veloutés se parte de un rux, que después vamos a ver qué es un rux, que se diluye en un fondo claro y se puede añadir yema de huevo más crema de liazón. En este caso, un rux, ¿sí? Es un espesante. Nosotros utilizamos el rux para espesar. ¿Sí? Les adelanto un poco de qué está compuesto un rux. Es de manteca en igual proporción, manteca con harina, o sea que mezclo, derrito mi manteca, le tiro mi harina. Tiene que ser en iguales cantidades siempre. Si tengo 50 gramos de manteca, utilizo 50 gramos de harina. O sea, nunca puede ser uno más y otro menos. Siempre es en iguales cantidades. Y ahí tengo, por ejemplo, mi rux 100 gramos. Si tengo manteca 50, mi harina 50. ¿Sí? No se preocupen. Eh, Sí. Maicena igual puede ser, profe, o siempre tiene que ser harina. No, siempre tiene que ser harina. Maicena es un espesante también, eso vamos a ver. Esa también es muy buena pregunta, Reineria. En Dale, este gracias, profe. caso, en este caso, la maicena es un espesante también, ¿sí? Que también utilizamos. Pero el rux es netamente elaborado
con manteca y harina en iguales cantidades. O sea, si yo quiero RUX, si en tu receta te dice RUX 40 gramos, yo ya sé que 20 gramos de manteca, 20 gramos de harina. ¿Sí? Ese es mi RUX. Sale como una pastita, se queda como una pastita. Y eso yo diluyo en mi preparación que quiero espesar. Generalmente, en este caso, en la receta que tenemos, que donde vamos a usar RUX, es una salsa blanca, que es una bechamel, que partimos de nuestra leche, espesamos nuestra leche saborizada con el RUX. Entonces ahí se queda como una crema, una salsa básica. ¿Sí? Luego tenemos el potage, ¿sí? Que en este caso son sopas con legumbres y un sinfín de sopas en las que los ingredientes se sirven en el caldo, ¿sí? Pero generalmente se le llama a la preparación de sopas con legumbres, a los potajes, ¿sí? Entonces, no se preocupen que en la siguiente clase vamos a tocar todo el tema de RUX y salsas básicas, así que no se preocupen. Entonces, también tenemos sopas según su temperatura, porque también pueden haber sopas frías, como por ejemplo, en el caso de una bebida súper tradicional en España que se llama el gazpacho andaluz. El gazpacho es una sopa de tomate fría, que se toma bien fría, generalmente en el verano, ¿sí? Entonces se puede dividir también en fría y caliente. Generalmente nosotros conocemos más sopas calientes, ¿sí? Bueno, seguimos con una división también de sopas que pueden ser también sopas especiales, ¿sí? Sopas nacionales y sopas de verduras, ¿sí? Las sopas ligeras y más cremosas también se dividen en especiales, nacionales y sopas de verduras. ¿Sí? Las especiales, por ejemplo, son sopas que llevan dentro de su ingrediente productos caros o extraños. ¿Sí? Que son súper especiales y que no se comen normalmente. Cualquier sopa especial forma de alguna clasificación. ¿Sí? Luego tenemos las sopas nacionales, que en este caso son preparaciones características de una región o de un país. ¿Sí? No se clasifican en algún grupo especial, pues sus procedimientos son muy variables. ¿Sí? Muchas veces cada país, cada región tiene su propia cultura, su propia sopa. Entonces, por eso es que también se pueden dividir en sopas nacionales, ¿sí? Luego tenemos las sopas de verduras, obviamente, que son de verduras, su mayor ingrediente o su ingrediente principal es una verdura, un vegetal, ¿sí? De temporada específicamente. Bueno. Y luego tenemos para terminar algunas observaciones, ¿sí? Algunas observaciones, algunas y otras cositas para poder manejar, que es importante igual. Por ejemplo, los huesos óptimos para preparar un consomé, que es una sopa, es de res, es el asado de tira, el cual se blanquea en agua fría durante 15 minutos después, después de ebullición, antes de originar el fondo primario, ¿sí? Luego tenemos el jugo de limón, acelera la coagulación de la clara al momento de la clarificación y la posterior dispersión de las sustancias en suspensión, que son las que se originan el enturbamiento del consomé. Se llama consomé simple cuando la clarificación no lleva carne picada, consomé doble cuando sí la lleva. Luego tenemos la sopa velouté a base de vegetales. El nombre deriva del ingrediente principal. No incluyen los tubérculos ni almidones o féculas. Sí, o sea que los veloutés generalmente no tienen este tipo de espesantes. O sea que no tiene, por ejemplo, maicena como espesante. O sea, si tiene maicena, ya no es un velouté. ¿Sí? También, ¿qué es el diazón? Es la mezcla de una yema por cada 100 cc de crema de leche, que también sirve para espesar. Un liazón es una yema se utiliza por cada 100 cc de crema de leche. O sea que
Yo puedo utilizar un liazón para espesar una salsa, pero una sopa, ¿sí? Se utiliza para suavizar y ligar. ¿Ligar qué sería? Ligar es como compactar, ¿sí? La sopa crema a base de vegetales, el nombre deriva del ingrediente principal. Como ya dijimos, una sopa de cebolla, obviamente su ingrediente principal es la cebolla y por ende su nombre es sopa de cebollas, ¿sí? Sopa de zapallo, obviamente el ingrediente principal es un zapallo y su principal, o sea, su nombre sería una sopa de zapallo. Las sopas puré se ligan con rux, claro, solamente para evitar la separación de sólidos y líquidos. O sea que no se utiliza generalmente el rux en las sopas de puré, ¿sí? Generalmente el rux se utiliza más para espesar líquidos, ¿sí? Que ya después vamos a ver, vamos a utilizar en nuestras salsas madres, ¿sí? ¿Qué es el rux? El rux, como ya les dije, es una mezcla de harina y manteca, perdón, de manteca y harina, ¿sí? En iguales proporciones. O sea que si a mí me dice un rux, en mi receta me dice rux, 50 gramos, si me dice, bueno, genial. Yo tengo 25 gramos de manteca, 25 gramos de harina. Diluyo en el fuego, en una sartén, mi manteca. Una vez que se derrita todo, tiro o verto mi harina de una. O sea que no voy tirando de a poquito, sino que de una. ¿Sí? Completamente tiro mi harina. Y al mezclar todo se queda como una pastita y eso utilizo como espesante. ¿Sí? Bueno, entonces el día de hoy estuvimos hablando de lo que es cortes, ¿sí? Cortes de vegetales, estuvimos hablando, viendo qué es un fondo, para qué sirve un fondo. Entonces, si ven y si encuentran en recetas estos términos, porque es importante y vamos a manejarnos ya a la hora de cocinar con términos culinarios, entonces es importante que podamos ya ir memorizando estas palabras. Fondo, fondo claro. Bueno, yo ya sé que puedo utilizar un caldito Knorr de vegetales. Un fondo oscuro, puedo utilizar un fondo de res, que es un fondo de carne de vaca. Entonces, todo lo que dimos en estas clases, desde el primer día que empezamos el módulo 6 hasta ahora, son la base de toda cocina, de toda cocina. Si yo esta información no manejo, no voy a poder leer recetas, no voy a poder realizar recetas, porque si no hago la mise en place, no voy a estar completo, siempre me voy a olvidar de algún ingrediente, voy a trabajar en un ambiente sucio. Entonces, siempre es importante leer. Vamos a ir leyendo y aprovechar estos días que tenemos antes de empezar a la práctica, porque después ya va a ser solamente práctica. O sea, yo ya les voy a decir nada más, yo ya voy a suponer de que ustedes ya saben qué es un rux, qué es un fondo, cuál es el corte brunoise, un corte vichy de zanahoria, un concassé, ¿sí? Entonces, les invito a que puedan ir leyendo, puedan leer, hasta memorizar y poner en práctica ya lo aprendido. Así que no sé si alguien quiera aportar algo, tiene dudas, consultas, quiere decir algo. Me gustaría compartir algo con la clase antes de poder terminar el día de hoy. Yo, profe, Sí, Sara. en el tema de los cortes, tal vez mi Sí. pregunta sea un poco simple, ¿verdad? Pero Ujú. ¿cómo yo voy a saber qué medida estoy cortando mis verduras?
En el tema de los centímetros, habías hablado de 2 centímetros, 1 centímetro. Sí, y lo ideal es Bien. tener una regla. Tengo que tener una reglita, al menos cuando estoy practicando, cuando soy principiante, y medir, ¿verdad? Luego con la práctica me va a salir de manera natural. ¿Sí? Por ejemplo, un brunoise no es necesario medir, pero los cortes que son necesarios medir, bueno, generalmente una juliana tiene que tener 5 a 6 centímetros de largo. Bueno, mido, si está bien. Lo que yo normalmente también hago es utilizar mi mano, ¿verdad? También, de acá a acá tiene 5 centímetros. Entonces, lo ideal es que podamos primeramente utilizar regla. A nosotros nos recomendaron utilizar regla, medir primero. Bueno, genial. Una vez que le agarre la práctica, ya me va a salir de manera natural. ¿Sí? Genial, profe. Súper, Sara. Así que espero que puedan preparar y tener su regla también a mano. Sí, preparadísima, nos vamos a ir. Súper, Sara. Bueno, otra consulta que tienen, o que tengan. Profe, acá, Sí, María. sí, María. Oye, normalmente a mí me gusta más el chiquito cortar, ¿viste? Porque al cortar se me pedaza todo, por eso fue el tema con la cebolla. Cebolla grande, al cortar se me desparrama todo. Normalmente Sí. lo más chiquito, porque me es muy Bueno, difícil cortar chiquito. súper, súper bueno. Eso dependiendo mucho de la receta que vas a hacer, María. Depende ¿Verdad? de eso. Depende netamente de la preparación o de la receta que vas a hacer. Imagínate que vas a estar haciendo, por ejemplo, supongamos que vas a estar haciendo un salteado, un chop suey, que es un salteado nomás de vegetales con tu carne o con tu pollo, ¿verdad? O sea, en menos de 15 minutos ya está listo. ¿Qué pasa si vos haces una macedonia o un corte grande, un corte de tu zanahoria en juliana gruesa? ¿Qué pasa? Va a tardar más en cocinarse. Y lo mismo pasa con una preparación larga. ¿Sí? Si yo voy a hacer, por ejemplo, un estofado, ¿sí? Que son preparaciones largas, mis cortes pequeños, en este caso la cebolla, se va a pasar de cocción, ya no va a quedar o sea, ya no va a mantener el sabor de una cebolla. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante ver, pero en realidad uno de los cortes que más se utiliza es el brunoise luego. Con la práctica, con el cuchillo adecuado, con la tabla adecuada, con el lugar adecuado y con la técnica adecuada, le vas a agarrar la mano a poder cortar más fácilmente, ¿verdad? La cebolla. Yo les digo que la cebolla es uno de los vegetales que más cuesta generalmente cortar porque muchas veces se mueve, pero con práctica se logra todo. ¿Sí? Y más con el cuchillo. Y el Yo uso cuchillo, serruchito y con el cuchillo grande. Sí o sí con el cuchillo grande. Ahí en el video van a ver también por qué es recomendable utilizar el cuchillo grande. El cuchillo grande es importante porque vos al agarrar con tu izquierda el vegetal, haces en forma de garra, o sea, agarras en forma de garra. Entonces, al ser grueso tu cuchillo, golpea con tus nudillos, ¿sí? Entonces, evitas cortes en los dedos, ¿sí? Entonces, los cuchillos cortos el cuchillo de oficio, por ejemplo, es súper fino, entonces es mucho más probable que te cortes. Y también es serruchito, entonces el corte en sí luego no va a quedar bien. entiendo. Eso no me Súper, quería. súper María. Gracias. Dale, a ver, otra persona que quiera aportar algo o consultar algo. Hola, profe. Hola, ¿No Mirta. sería no sería tan práctico tener así nuestra tabla, por ejemplo, nuestra tabla de picar, que sea plástico, y medir ya así como la regla, ¿verdad? Ponerle ya los numeritos, así entonces va a ser más fácil que, creo yo, ¿verdad?
que las reglas. Buenísima idea, Mirta, buenísima idea. Eso ya depende también de cada profesional, de cada chef, ¿verdad? O sea, de cada cocinero que busque su imaginación, que busque cómo es más fácil para esa persona cortar. Obviamente que si trabajamos en cantidades industriales, hoy en día existen herramientas que ya hacen ese trabajo de corte, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos un negocio, no tenemos un enorme restaurante, muchas veces cortamos a mano. Entonces nosotros mismos tenemos que imaginarnos, buscar cuál va a ser la manera correcta de poder hacer más fácil nuestro trabajo. Y si a vos te queda mejor eso, a otra persona le queda mejor utilizar reglas, genial. No hay una regla exacta para realizar un mejor trabajo, sino que la finalidad es de que el corte sea el indicado nada más. Sí, sí. No, y por eso, porque viste que si es con la regla, pues va a ser despacito. Bueno, los primeros tiempos, ¿verdad? Para, como dice usted, con la práctica. Pero para hacer un poco más rápido, porque ni cocinamos en nuestra casa, ¿verdad? Hacemos rápido. Entonces, para eso, ¿verdad? Medir ya la tabla y ya tener ya ahí la regla. Así mismo. Voy a enviar, al terminar la clase, voy a enviar una foto de algunos cortes para que puedan ver, puedan ir mirando, y luego envío el video. Sí, quiero subir el video también a la plataforma para que puedan ver. Igual luego después ya en las preparaciones que hagamos, vamos a estar utilizando los cortes, así que no se preocupen. ¿Sí? Bueno, otra consulta. Yo creo que está muy bien porque, como dice usted, ¿verdad? Que muchas cosas usamos. Por ejemplo, hace poco tiempo nomás, de verdad, yo supe que la salsa blanca se le decía bechamel. Sí. Me enteré por el internet, ¿verdad? Porque salsa bechamel decía y busqué en el internet y había sido de la salsa blanca. Y eso Sí. nomás, ¿verdad? Muchos términos que ahora estamos aprendiendo, cosas que a lo mejor ya sabíamos, pero que con otros nombres, como usamos comúnmente. Así mismo. Por eso es importante manejar los términos, ¿verdad? Porque si nos familiarizamos con los términos, ya vamos a saber. Tenemos una receta de bechamel ahí en el recetario, entonces, bechamel, salsa blanca, elaborada, hecha a base de leche, ¿sí? Entonces, por eso es importante la parte teórica, porque vamos a utilizar muchos términos teóricos, o sea, muchos nombres técnicos, más que nada. Y esa es la finalidad de este curso también. Así que, si nadie más tiene ninguna consulta, me despido. Si tienen consultas igual al privado, me pueden escribir, yo les voy a estar ayudando. Y les invito una vez más a que puedan ponerse las pilas para poder estar al día antes de empezar con nuestras clases prácticas, que después ya va a ser nada más ver videos y poner en práctica las recetas, ¿verdad? Entonces, es todo por hoy, fue todo por hoy. No se olviden de marcar su asistencia también en la plataforma, que también se queda registrado. Así que, nada, me despido y nos volvemos a encontrar el día miércoles para poder seguir con este último módulo teórico que vamos a estar teniendo, ¿sí? Muy buenas noches para todos y que tengan un excelente resto de jornada. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.